Buenas tardes, compañeros. Muchas gracias por estar en esta quinta sesión de este diplomado Reprogramación Infantil y Diseño de Ambientes Exitosos con Programación Neurolingüística. Ya es la penúltima sesión. Mañana terminamos este diplomado y ya ven que el día de los sábados en la CIL la clase es por la mañana. Los sábados es hora de Colombia, es 8 de la mañana. Hora de Argentina es las 10 de la mañana, hora de México son las 7 de la mañana. Entonces mañana sábado, pues nos vemos más temprano. Y ya ven que yo les comentaba, el día de hoy vamos a hacer un ejercicio de programación neurolingüística en donde vamos a quitarle la carga emocional, la carga sentimental a dos situaciones desagradables que ustedes hayan vivido. Ya ven que lo hacemos un poquito más adelante, pero les menciono ahorita para que vayan recordando esos dos momentos en su vida en donde hayan vivido esas situaciones emocionales, perdón, esas situaciones desagradables que pudieron haber sido mientras ustedes fueron niños o adolescentes o que haya sido hace poco tiempo, ¿verdad? No importa el tiempo. Hay situaciones que nos han pasado de niños que a veces nosotros ahorita ya de adultos decimos, ay, no, pero eso ya pasó hace mucho tiempo, ya lo superé, ya no me afecta. Pero si lo seguimos recordando ahora de adultos y cuando nos acordamos de eso, como que sí nos da una sensación así como desagradable, entonces quiere decir que ese suceso, aunque tenga muchos años, quiere decir que todavía está ocasionando algo en nosotros, ¿verdad? Algo desagradable. Fíjense, por ejemplo, yo me acuerdo en el momento en el que después ya hice después de psicología hice una especialización en hipnosis, biodescodificación y constelaciones familiares. Y ya en una sesión practicando entre nosotros, los compañeros que hicimos ese máster, hizo una compañera una sesión de hipnosis conmigo en donde salió ahí un recuerdo que yo me acuerdo, bueno, en ese momento me di cuenta que yo tenía como 5 años, 5 o 6 años, estaba pequeño. Y mi mamá, pues dentro de todo el amor que me tuvo, pero en algunos momentos era una mujer demasiado dura, demasiado fría, ¿verdad? En donde ella me decía, bueno, aparte de regañarme, para regañarme ocupaba groserías, palabras muy ofensivas hacia mí. Y yo como niño sentía muy feo que mi mamá me dijera esas groserías, ¿verdad? Yo me sentía muy mal, muy mal. Entonces, yo ahora de adulto, cuando hice este ejercicio de hipnosis que les digo, yo igualmente, ¿verdad? Recordaba esos momentos, pero me daba esa explicación ya de adulto. Ay, pues son cosas que ya pasaron, ya no importan, ¿verdad? Además, pues, ¿qué mamá no le dice groserías a su hijo, ¿verdad? Uno piensa que es normal. Pero cada vez que yo me acordaba, cuando mi mamá me ofendía de esa manera, yo todavía ahorita de adulto sentía feo, me sentía triste, ¿verdad? Entonces quiere decir que sí estaba todavía ahí guardada esa herida de la infancia, esa situación, ese momento, esa sensación desagradable. Entonces, esos momentos que yo les digo, aunque ya hayan pasado mucho tiempo, podemos utilizarlos hoy, dos momentos, para poderle quitar esa carga emocional. Y vamos también, si ustedes cuando tengan este video, ya ven que se los pasan un día después, la SIL, lo quieren seguir practicando, yo les sugiero seguirlo haciendo porque llega un momento en que la mente aprende a hacerlo y ya ustedes llegan y mandan un recuerdo desagradable, ¿verdad? A su mente se hace todo el ejercicio que yo los voy a ir guiando y ya. Y después llega espontáneamente, ustedes ni siquiera lo pensaron, pero su mente inconsciente les manda otro recuerdo
y ya, ustedes puede ser que de ese recuerdo, pues no tienen conciencia o ya no se acordaban, ¿verdad? De ese suceso. Pero si su mente inconsciente se los mandó, es porque la mente está diciendo, ah, mira, mira, Pedro, este también tienes que limpiarlo. Y ya me llegaba esa imagen, igual hacía todo el ejercicio mental y ya lo quemaba, porque de eso se trata el ejercicio, quemarlo hasta convertirlo en cenizas. Y luego ya terminaba el ejercicio con ese suceso y espontáneamente me llegaba a la mente otra imagen de otro momento de mi vida también desagradable. Y les digo, entrenamos a nuestra mente de tal manera, si hacemos el ejercicio varias veces, nuestra mente queda entrenada y ya sabe lo que queremos lograr. Y yo cuando adquirí un poquito más de práctica en este ejercicio, eran muchas imágenes de momentos desagradables que me mandaba la mente inconsciente para limpiar y para limpiar y para limpiar. Y les digo, de muchas cosas que yo ni siquiera ya me acordaba, pero me la mandaba la mente y ya hacía todo el ejercicio y ya. Y yo hasta decía, ¿a poco hay más cosas? Y me mandaba otra imagen la mente. Y igual la limpiaba y la limpiaba, porque nuestra mente inconsciente, ya ven que les digo, quiere lo mejor para nosotros. Entonces, si nuestra mente inconsciente ya comprende que lo que estamos haciendo ahorita, con esto que estamos aprendiendo, estamos limpiando, es como si estuviéramos haciendo aseo en la casa, pero de esa limpieza profunda, ¿verdad? Entonces la mente entiende eso y dice, ah, pues ya que estás haciendo limpieza aquí, pues de una vez te mando toda la basura para que la limpies, para que la saques de aquí. Y es un ejercicio, es de esos ejercicios que yo les decía en algún momento que yo no creí en ellos, que era tan fácil la técnica que yo dije, ¿cómo le vas a quitar toda esa emoción negativa, esa tristeza? ¿Cómo se la vas a quitar tan fácil a una emoción? Y también fue de los ejercicios que yo me tardé en darles el beneficio de la duda. Es de los ejercicios que creo que me parece, si no mal recuerdo, es el ejercicio en el que yo menos creí y le di más largas para hacerlo. Pero una vez que lo hice, y les digo, fui adquiriendo cada vez más práctica, me impresionó de cómo la mente te está mande y mande y mande imágenes que también quiere limpiar. Por eso les digo, crean en este ejercicio y en todos los que hemos hecho, porque tiene un fundamento. Yo por eso antes de hacer el ejercicio les platico de dónde viene, qué es lo que pasa en el cerebro, en nuestra mente, para que, y ese es el motivo, la razón de ser por la que sí funciona el ejercicio. Y les voy a platicar el fundamento de este ejercicio que vamos a hacer ahorita, un poquito más tarde. ¿Qué les parece si en lo que ahorita se conectan más compañeros, seguimos con la presentación? Ya ven que ya estamos en el módulo 2 en donde estamos diseñando todo un día con hábitos exitosos, ¿verdad? Ya vimos ayer que cuando nos levantamos, porque debemos de agradecer, ¿verdad? Más que una creencia religiosa o algo, ya les comenté el beneficio, la frecuencia, la vibración, la velocidad de la frecuencia, que es la del agradecimiento, que es la frecuencia más alta y que nos sana. Esa es la importancia, ¿verdad? Ese es el fundamento. Y las ondas vibracionales, la frecuencia, las ondas hertzianas, son términos científicos. Por eso muchos dichos y muchas cosas que antes se decían o se manejaban nada más como dichos en la religión, o inclusive en la programación neurolingüística, porque la programación neurolingüística empezó en los 70s, 80s, pero no había todavía los aparatos que ya existen ahorita y por eso no se podían comprobar. Por eso la programación neurolingüística era teoría y técnicas como las que hemos estado haciendo, pero no había como tal una comprobación científica. Conforme ha ido avanzando la ciencia y han salido más aparatos, el primero en salir que comprobó que todo lo que esto pasa de los circuitos neuronales y todo lo que les he platicado, sí sucede en el cerebro, fue en esto precisamente la invención de la resonancia magnética.
Entonces, por eso les digo, todo esto tiene ya ahora una comprobación científica. Y esto que les voy a decir ahorita también, fíjense, ya nos levantamos nosotros, despertamos los ojos, agradecemos y luego vamos a despertar. Si lo vamos a aplicar esto con nuestros hijos, inclusive con nuestra pareja, ¿qué es el siguiente paso en el transcurso del día que debemos de hacer? Despertar con un beso en la frente a nuestros seres queridos, ¿verdad? Y con mucho mayor importancia a nuestros hijos. Fíjense, ¿qué es lo que ocasiona en el cerebro de las personas que reciben un beso en la frente, ¿verdad? Si hacemos memoria, todos los que ya somos papás, vamos a acordarnos de ese momento en el que nació nuestros hijos, o hijos si tienen un hijo nada más, pero vamos a acordarnos todos de qué sentimos esa primeritita vez que nos dan en nuestros brazos a nuestro hijo o nuestra hija. Yo me acuerdo que cuando me dio a mi niña, a mi hija, que había acabado de nacer, pues yo ya tenía muchas ganas de verla, de sentirla, de cargarla, yo me imaginaba su carita, cómo pudiera ser y todo. Y de manera natural, de manera espontánea, nace en todos los papás y nace en todas las mamás el instinto de darle un beso en la frente. Es instinto, fíjense. ¿Y de dónde nos nace ese instinto? Porque ese besito en la frente no nos lo da cualquier persona y nosotros no se lo damos a cualquier persona. Fíjense, cuando saludamos a una persona de beso, pues es un beso en la mejilla, ¿verdad? Y a lo mejor ni siquiera es un beso, es nada más pues el toque de las mejillas. Cuando se da un beso a la pareja, ¿en dónde es ese beso? Pues en los labios, o quizá cuando se despiden, pues a lo mejor en la mejilla también. Pero un beso en la frente solamente lo damos a las personas que amamos incondicionalmente. Y nos da a nosotros un besito en la frente a las personas que nos aman incondicionalmente, porque es instintivo, ¿verdad? Y ahora, ¿qué ha demostrado la ciencia de qué es lo que provoca ese beso en la frente? Fíjense, en el cerebro ya se ha demostrado de que se activan las áreas encargadas del placer, de la recompensa y el vínculo afectivo. Ya ven que el cerebro, cuando estamos leyendo, si nos están midiendo con un aparato, por ejemplo, la resonancia magnética, ¿verdad? Estamos leyendo, entonces ocupamos un área especial para leer y ya en el aparato se enciende la luz. Y luego si estamos oliendo algo, en el aparato se va a encender otra lucecita en otra parte del cerebro. Entonces, cada partecita del cerebro, la parte frontal, occipital, lateral, etcétera, se activan cuando hacemos determinadas cosas. Entonces, cuando nos dan o damos un besito en la frente a nuestros niños o a nuestra pareja, en su cerebro se están activando estas áreas, fíjense, el área del placer, la recompensa y el vínculo afectivo. Por eso, imagínense qué bonito que en la familia se acostumbrara dentro de ese ambiente que vamos a diseñar, el darnos un beso, pero en la frente para que el vínculo afectivo entre hijos, padres, entre parejas, se vaya haciendo todos los días, un vínculo afectivo más fuerte. Ese lazo de amor crezca, ¿verdad? Fíjense, con ese besito en la frente responde la amígdala, el hipotálamo y reforzamos la conducta de protección y apego, ¿verdad? Nosotros a quien damos un besito en la frente, nuestra mente se siente protectora de esa persona, ¿verdad? Y se genera un apego sano. Hay apegos tóxicos, ¿verdad? Pero este lazo con el besito en la frente es un apego saludable, un apego sano en donde una persona se siente protegida por la otra y la otra persona siente que protege a la otra persona. O sea, por eso cuando papá o mamá le dan un besito en la frente a sus hijos, esos hijos van a sentir que están completamente protegidos y son niños
que van a crecer con una confianza muy grande en sí mismos y hacia sus padres, ¿verdad? Van a crecer niños con una autoestima muy grande, o sea, muy grande, sana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si un niño, una niña crece sintiéndose amada incondicionalmente por mamá y por papá, imagínense cómo va a estar su autoestima. De hecho, los niños en la escuela lo podrán observar los profesores, los entrenadores deportivos, los psicólogos que trabajan en escuelas. Los niños que son tímidos, que son con baja autoestima, que se sientan en el rincón, o que son muy callados, muy introvertidos, o todo lo contrario, ¿verdad? Los niños agresivos, los niños que hacen bullying, que pegan a otros niños, que están siempre llamando la atención, que están hable y hable y hable en el salón de clases para que alguien los tome en cuenta. O sea, los dos polos extremos, o niños muy introvertidos, muy seriecitos, así muy callados, o lo contrario, son niños que en el fondo la raíz de esa situación por la que se comportan así, la raíz del problema es que son niños que no se sienten amados incondicionalmente por papá y por mamá. Pero fíjense cómo podemos sanar tan fácil a estos niños. O sea, tan fácil como que mamá y papá le den un besito en la frente a esos niños. Y si no tienen, muchos me van a decir, oye, pues yo soy mamá soltera, no tienen papá. Pues mamá tiene 10, 20, 30 veces más energía. Su energía es más grande y más importante que la energía de papá. Entonces, si no tienen papá, si fueron o son mamás solteras, con su besito, con su energía solamente mamá es suficiente para suplir a cualquier otra persona. Hay niños que pues crecieron o están creciendo con los abuelos, ¿verdad? Porque no tienen papá ni mamá. No importa quién la persona se encargue de la crianza de esos niños, con ese besito en la frente va a causar ese efecto que yo les digo. Entonces, fíjense, si somos profesores y le damos toda esta plática, toda esta información a mamá y a papá, vamos a tener niños en nuestros salones, en nuestras aulas escolares, niños más sanos, niños, y va a ser hasta el trabajo para los profesores va a ser mucho más fácil, mucho más productivo si tenemos a todos nuestros niños siendo despertados con un besito en la frente. Por eso yo les digo a los profesores, si lo quieren ver o hacer hasta por conveniencia, porque yo les pregunto a los maestros, si tú tienes un grupo en donde todos los niños son agresivos, golpeadores, hacen bullying, o bueno, mitad son así y luego la otra mitad son niños pasivos que se dejan golpear, introvertidos, callados, que distraídos, etcétera. ¿Cómo va a ser tu trabajo en ese grupo? Y me dicen los profesores, pues voy a tener que trabajar mucho porque pues imagínense un grupo así, 50-50% de niños. Pues el desgaste de los profesores va a ser muchísimo. Por eso yo les digo, hasta por conveniencia, te conviene tener un grupo sano, niños productivos, sanos emocionalmente, mentalmente, físicamente, etcétera. Entonces, ¿por qué no le das toda esta información? ¿Por qué no eres diseñador de ambientes eh, exitosos con programación neurolingüística para que ahora tú tengas esta herramienta, hagas una junta con los padres de familia y les des toda esta información, todos estos tips, y vas a ver cómo tu grupo va a sanar y el trabajo para ti como profesor va a ser mucho más fácil, ¿verdad? Y si lo hacemos en nuestra casa, y como ya he platicado, si batallamos con nuestros hijos, por lo mismo, ¿verdad? De que son agresivos, ya no nos ponen atención, etcétera, todo lo podemos comenzar a sanar con este besito en la frente. Y luego, otro beneficio de dar
ese besito en la frente o de recibirlo, se libera oxitocina, que se le llama la hormona del amor, ¿verdad? Reduce el estrés en ambos. Fíjense qué bonito. El estrés disminuye en la persona a la que yo le doy ese besito en la frente y disminuye en mí. O sea, disminuye el estrés quien da y quien recibe ese beso, porque se libera oxitocina, se liberan endorfinas, serotonina y dopamina en las dos personas, no nada más en uno, sino en las dos personas. Reduce el estrés y reduce la producción del cortisol. Cuando estamos estresados, el cerebro produce cortisol. ¿Y qué ocasiona el cortisol? Fíjense, el cortisol está hecho, no es de que sea mala, un neurotransmisor malo, ¿verdad? Si lo produce nuestro cerebro es porque tiene una función. El cortisol es para que estemos en alerta, pero con fuerza y con velocidad. Por ejemplo, desde que fue el hombre cavernícola, pues su actividad principal era cazar y cuidar a los miembros del grupo de animales que atacaban, ¿verdad? Entonces, imagínense en esas personas, en esos tiempos, todo el tiempo estaba en estrés el cerebro, porque o estoy cuidando al grupo o me estoy yendo a cazar, pues, animales grandes, ¿verdad? Entonces todo el tiempo estaban en estrés el cerebro y estaba produciendo cortisol. Entonces a ese cortisol le producía a esas personas, pues, fuerza para luchar contra el animal que iban a cazar o luchar contra el animal que amenazaba al grupo. Y velocidad, ¿verdad? Velocidad para correr, para proteger. Entonces, pero a cambio de esa fuerza y esa velocidad física, el cortisol apaga otras zonas del cerebro. ¿Qué partes apaga del cerebro? La apaga o deja en stand-by el razonamiento, ¿verdad? Porque tenemos fuerza y velocidad, pero no tenemos capacidad de razonar. Se apaga el razonamiento cuando estamos estresados. ¿Sí les ha pasado de que a veces ya no vamos tarde al trabajo y decimos, ¿dónde dejé las llaves? ¿Dónde las dejé? Y no las encuentro y más me enojo y más me estreso y más le grito a todo mundo. ¿Y dónde están las llaves? ¿Y dónde están las llaves? Y no me doy cuenta y ya las traigo en la mano, las llaves. ¿Les ha pasado? O igual no encontramos algo y, y ya, y mientras estemos estresados no lo vamos a encontrar y ya después que estamos más tranquilos, nos sentamos, volteamos la mirada a cualquier lado y decimos, ay, ahí está aquello que tanto estaba buscando en la mañana. Así pasa, apaga nuestro razonamiento. ¿Qué pasa cuando en los niños nos despertamos nosotros tarde y por consecuencia pues levantamos tarde a nuestros niños? Pues les estamos gritando y ese grito en ellos al despertarlos los estresa su cerebro. Entonces su cerebro de nuestros hijos igual empieza a producir cortisol. El cortisol apaga el razonamiento de una persona. Entonces, es por eso de que, ándale, vístete rápido que ya es bien tarde. Pero todos estresados, llenos de cortisol, se ponen y se abrochan la camisa mal, ¿sí les ha pasado? Se ponen los zapatos al revés, se ponen un calcetín de uno y otro calcetín de otro, o un zapato de uno y otro y un zapato de otro, o se ponen al revés el suéter. Y hasta nosotros de papás pensamos que hasta a propósito lo están haciendo, ¿verdad? Y no, nuestros niños no lo están haciendo a propósito. Se están equivocando de manera natural porque está apagado su razonamiento, ¿verdad? Y como se vistieron mal, pues más gritos, más estrés y más le apagamos el razonamiento a nuestros niños. Y luego ya, apúrate, vete a desayunar que ya es bien tarde. Y agarran el vaso de jugo, pero con el razonamiento
apagado y ya se acercan el vaso de jugo a la boca, pero con el razonamiento apagado se pierde la capacidad del enfoque, la capacidad de cálculo. Entonces, los niños se acercan el vaso a la boca y lo voltean antes de tiempo, lo voltean antes de llegar a la boca y se chorrean todo el jugo o la leche o lo que estén tomando en el suéter, en su camisita. ¿Y qué pasa con papá y mamá? Más nos enojamos, ¿verdad? Y decimos, ¿cómo puede ser que todo nos está pasando justamente hoy que me levanté tarde? Y no nos damos cuenta de que todo eso se está originando porque nos levantamos tarde y nos levantamos gritando a medio mundo. Ya ni nos acordamos de agradecer, ¿verdad? Nos despertamos enojados y luego ya le gritamos a nuestros hijos y nos da culpa, ¿verdad? Y luego ya se chorrea el jugo, ya los regañamos y sentimos culpa, ¿verdad? Porque en el fondo sabemos que es porque nosotros nos levantamos tarde. Y fíjense, ya, no, ya comenzamos el día con miedo y con culpa, que son las dos sensaciones con una vibración más baja. Miedo porque, híjole, es que ya no voy a alcanzar a llegar a trabajar. Miedo a no llegar a trabajar, a que nos descuenten el día. Miedo a que ya no vamos a alcanzar a llevar al niño a la escuela. Le van a cerrar la puerta, ya no lo van a dejar entrar. Entonces es miedo, ¿verdad? O miedo de que ahorita voy a salir en el carro a toda velocidad y ojalá que no vaya a chocar ahí en la esquina. Entonces ya tenemos miedo y culpa por estarle gritoneando a medio mundo ahí en la casa. Entonces les digo, los niños pues o voltean el café, voltean la leche, se les cae el plato y todo eso, porque les digo, se apaga el razonamiento y se apaga la capacidad de calcular las distancias pues entre el vaso y la boca, ¿verdad? Y luego, fíjense todo lo que ocasiona un grito, todo lo que ocasiona en nuestros niños. Y se estresan ellos y nos estresamos nosotros. Ahorita les voy a decir qué más se genera, ¿va? Dice, se genera una señal bioquímica de seguridad, pertenencia y amor profundo cuando o damos o recibimos ese besito en la frente. Luego dice, en el instante del beso, el cerebro materno y paterno se convierte en un escudo que protege a nuestros niños, ¿verdad? Y el cerebrito, la mente del niño se convierte en raíz, ¿verdad? Una raíz que está creciendo, que está absorbiendo todos los nutrientes, todo el aprendizaje de quién, pues de mamá y de papá, está absorbiendo el aprendizaje, porque si nosotros así despertamos a nuestros hijos, así le demostramos nuestro amor incondicional, entonces ellos están aprendiendo a así despertar ellos a sus propios hijos y así demostrarles su amor incondicional ellos a sus propios hijos. Entonces, esos futuros nietos nuestros, es, como están aprendiendo eso, así van a demostrarles su amor y así van a despertar a sus propios hijos y así se va haciendo una cadenita de nosotros que ya tenemos esta información, que ya somos diseñadores de ambientes exitosos, de nosotros hacia abajo, ya van a nacer generaciones con estos hábitos de felicidad. Fíjense, ¿no les gustaría a partir de nosotros que formáramos nuevas generaciones de niños latinoamericanos con estos hábitos? Imagínense toda Latinoamérica, cómo crecería a nivel mundial y cómo seríamos un gran ejemplo a nivel mundial haciendo pequeñas cositas bien fáciles en nuestros niños. Y digo de nosotros hacia abajo, porque yo les pregunto a ustedes, ¿quién de nosotros, de nuestra generación, quiénes de nosotros fuimos despertados con un besito en la frente por nuestros papás? ¿Quién? Yo, no, obviamente, ¿verdad? ¿Quién de usted? ¿Hay alguien que ya haya sido despertado cuando fue niño? ¿Así? Y no,
No, yo estoy seguro de que no, porque como que nosotros, nuestra generación, como que estamos en ese inter en el que o no había nada de información o hay mucha información como ahora. Nosotros somos como que ese eslabón. Entonces, el exceso de información también, pues, pudiera ser no tan conveniente porque escuchamos y vemos y nos enteramos de tantas cosas que ya ni sabemos qué es verdad ni qué es mentira, ¿verdad? Y como ya no sabemos ni qué es bueno, ni qué es malo, ni nada, o como hay un exceso de información, pues como que nos saturamos y ya no queremos aplicar nada, ¿verdad? Aunque yo les digo que este conocimiento de programación neurolingüística, les digo, no es algo que se inventó o se descubrió el año pasado, ¿verdad? Es una disciplina que se estructuró, porque les digo, yo les he dicho que no se inventó nada, más bien se estructuró la forma en que, cómo ya trabaja nuestra mente en los años 70 y 80 y ya ha dado muchos ejemplos, muchos casos exitosos, como yo les decía, el mismo Michael Jordan de cómo su papá, que sabía estas herramientas, cómo lo ancló para encestar, para brincar alto y hacer toda la magia que él hacía en el básquetbol. Y todo esto lograrlo sin ni siquiera ser de los basquetbolistas más altos. Inclusive era de los basquetbolistas en su tiempo más bajitos. Por eso le decían que él no iba a ser buen basquetbolista, Michael Jordan, porque era de los basquetbolistas más bajitos de estatura. Pero qué bien le hizo su papá al, permítanme un poquito, porque ahí está, porque sabía toda esta información y diseñó para él un ancla efectiva, que es la de sacar la lengua, yo les decía, para encestar, ¿verdad? Entonces, fíjense, pero ¿cómo podemos hacer cosas bien sencillitas como el despertar y en cualquier momento del día, ¿verdad? Darle un besito en la frente a nuestros niños, inclusive en la noche llevarlos a dormir, igual despedirlos con un besito en la frente. Luego también nos dice aquí, se crea un lazo y un código invisible entre las personas que se den este besito que define cómo amamos, cómo cuidamos y nos conectamos a lo largo de toda la vida con esas personas, ¿verdad? Les digo, se crea un lazo muy fuerte, un lazo energético de amor incondicional muy fuerte que no se va a romper. Al contrario, todos los días lo podemos hacer muy, muy fuerte. También nos dice aquí, no hay fármaco, no hay medicina más poderosa que el amor real e incondicional y el amor presente, el amor que nuestros niños nos sientan presente. Entonces, fíjense, no hay fármaco más poderoso. No recuerdo si en este grupo o el anterior, me preguntaba una profesora que qué hacer con los niños que tienen trastorno de déficit de atención y déficit de atención e hiperactividad o cualquier trastorno en general. Inclusive en este grupo sí me acuerdo que una compañera preguntó cómo aplicar todo esto cuando tenemos exámenes, ¿verdad? Y fíjense, los niños que tienen este trastorno de hiperactividad y cualquier otro trastorno es porque médicamente sí es cierto que su nivel de dopamina y serotonina y oxitocina sí es verdad que están en niveles bajos, sí es verdad. Entonces, esos niveles bajos de estos neurotransmisores provoca estos trastornos en nuestros niños, ¿verdad? Sí es verdad. Y siempre, pues les mandan un medicamento para nivelar, para aumentar de manera artificial esos niveles de serotonina, dopamina y oxitocina, pero dependemos de un estímulo externo, que es la pastilla. Entonces, fíjense cómo la pastilla se convierte en un ancla. ¿Se acuerdan todos que decíamos que un ancla es cómo el cerebro relaciona un estímulo externo con un estado emocional interno? Entonces,
En la mente, el cerebro va a decir, ah, si quiero estar bien, si quiero estar animado, me quiero sentir con entusiasmo, ah, entonces ese estado emocional solamente lo consigo con una pastillita. O sea, el estímulo externo va a ser la pastillita. El ancla, nosotros vamos a convertir esa pastillita en un ancla. ¿Y qué va a pasar los días que no tomen los niños esa pastilla? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar el día que no oprimamos los botones, como el ejercicio de ayer, los botones de sentir la presión de los dedos, etcétera? ¿Qué va a pasar? Pues otra vez nuestros niños van a estar con esos niveles de neurotransmisores, dopamina, serotonina, etcétera, bajos. Y se van a sentir inclusive hasta peor, se van a sentir angustiados, ansiosos, por que alguien les dé esa pastillita. De hecho, pues todas las adicciones es por eso, porque adquirimos un ancla no conveniente para nosotros. Por ejemplo, yo voy a una fiesta y soy introvertido, ¿verdad? Voy a una fiesta y anclo, convierto en un ancla el alcohol, porque ya cuando ingiero alcohol ya me siento sociable y que platico con todos y de que bailo y de que me desenvuelvo en la fiesta, ¿verdad? Entonces el alcohol se convierte en un ancla, ¿verdad? Y si voy a una fiesta y no hay alcohol, ¿cómo me voy a sentir? Desesperado, angustiado, me voy a sentir incómodo, frustrado, porque quiero esa ancla que active en mí, dentro de mí, ese estado emocional de júbilo, de sociabilidad, etc. Entonces, si se dan cuenta, todas las adicciones es porque ese estímulo externo se lo ponemos, le damos ese poder a algo externo, como una pastilla, como una bebida, como una droga, como una comida, como un cigarrillo, etcétera. Y yo digo, lo que siempre les he dicho, si así ya funciona nuestra mente, pues vamos a ocuparla eso mismo, pero para cosas convenientes. ¿Qué les parece? Por eso es la propuesta de este diplomado. ¿Qué les parece si en lugar del cigarrillo, la bebida, la droga, la pastillita, eso, en lugar de eso, ocupamos anclas más convenientes para nosotros? ¿Qué les parece si mejor ocupamos el ancla de un besito en la frente? Si yo a mi hija, a mi hijo le doy un besito en la frente 3, 4, 5, 10 veces en el transcurso del día, fíjense qué ancla tan fuerte estoy formando en mis hijos. O si soy profesor y les platico esto a los padres de familia para que me ayuden ellos a anclar de manera positiva a sus niños. Y yo como profesor, tener grupos de niños felices, ¿verdad? De niños dichosos. Entonces, si nuestros niños sienten amor incondicional, comenzando con este besito en la frente, siempre van a tener su nivel de serotonina, de oxitocina, de dopamina altos y jamás, yo se los aseguro que jamás van a tener un trastorno de déficit de atención y de hiperactividad. Fíjense cómo es lo contrario, déficit de atención. Son el ejemplo de los niños calladitos, introvertidos, que están ahí sentaditos y parece que como si estuvieran dormidos, no ponen atención. Y fíjense cómo el otro extremo es hiperactividad. Esos niños que están hable y no se callan y se mueven y brincan y dan lata todo el día en el salón de clases, ¿verdad? Fíjense cómo son los extremos. Es por lo que yo les decía, los dos extremos es porque sus papás, su papá, su mamá, no han sabido encontrar cómo hacerle sentir ese amor incondicional a esos niños, ¿verdad? Por eso sus niveles de neurotransmisores están bajos. Pero ahora ya sabemos cómo subirlo de manera natural. Y en los exámenes, como le contestaba la otra vez a la compañera, no puede contestar el examen. Ya vimos ahorita por qué. Porque su área del cerebro de razonar y de calcular se apagan, se apagan. Está nada más activa la parte del cerebro que se encarga de la velocidad física y de la fuerza física, ¿verdad? Si en ese momento, en lugar de estar el examen, la pusieran a competir en un deporte,
lo haría muy bien porque está su cerebro, todo su cuerpo lleno de cortisol, o sea, está fuerte y está veloz y le va a ir bien en ese deporte, ¿verdad? Pero para contestar un examen no le va a servir el cortisol que ocupa, que ocupamos todos cuando necesitamos concentración, cuando necesitamos enfocarnos, estar con toda nuestra atención puesta. Entonces necesitamos tener el cortisol lejos, que el cerebro no lo produzca y mejor producir serotonina, dopamina y oxitocina, ya que estos neurotransmisores, aparte de provocar en nosotros todo esto que les he dicho del apego amoroso, de todo esto que les digo, aparte activan las áreas del cerebro listas para aprender, listas para enfocarse en una actividad, listas para que todo el razonamiento y el cálculo estén presentes en nosotros y podamos hacer cualquier tarea. Entonces, fíjense, si yo todo eso lo ocupo al hacer un examen o si estoy en el trabajo, pues en algún momento muy especial, ¿verdad? En general, cualquier día. Todos los días necesitamos estar atentos y concentrados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo voy a lograr? Fíjense, si yo ya, suponiendo que yo soy el que va a hacer el examen y mi mamá y mi papá ya me despiertan con un besito en la frente, ¿verdad? Ya crearon en mí esa ancla del besito en la frente y ya sé que en mi cerebro, al sentir ese besito en la frente, se sube la oxitocina, dopamina y serotonina. Entonces, ahora yo soy adolescente, supongamos, y estoy haciendo un examen. ¿Cómo voy a activar esa ancla que mamá y papá ya fijaron en mí? Yo voy a cerrar los ojos unos segunditos y con solo recordar ese besito de mamá y de papá, y literalmente lo puedo sentir, sus labios de mamá y sus labios de papá, de su boca, dándome ese besito en la frente y ocupando mis cinco sentidos. Acuérdense que para hacerle creer a mi cerebro que eso que estoy imaginando es real, acuérdense que tengo que ocupar mis cinco sentidos. Entonces yo miro a mamá, yo escucho a mamá, yo escucho los pasos los pasos de mamá de que se está acercando. Y luego yo siento que mamá pone sus manos en mis hombros o en mi cabeza, donde sea, y siento claramente la sensación de la boca de mamá dándome un besito en la frente. O sea, yo ocupé el tacto, el sentir, la visión, la audición. Inclusive puedo oler el perfume que usa mamá, ¿verdad? Mi mente ya está creyendo muy claramente de que esa imaginación es real. Entonces, mi cerebro va a decir, ah, caray, vino la mamá de Pedro, le dio un besito en la frente, pues se siente muy amado, se siente muy querido, pues hay que subir sus niveles de oxitocina, dopamina y serotonina. ¡Pum! Y van para arriba esos niveles. Y con esos niveles altos, pues yo voy a estar concentrado, me voy a acordar de todo lo que estudié, inclusive esos neurotransmisores me van a dar la capacidad de recordar cosas que yo en algún momento ya escuché, que a lo mejor no las estudié propiamente para el examen, pero que en algún momento ya escuché esas lecciones o ya lo leí en algún libro. Es tanta mi concentración, tanto mi enfoque, tanto mi cálculo en mi mente, que va a recordar cosas que yo ya leí o estudié en algún momento. Y me va a ir muy bien en ese examen, me va a ir muy bien en mi trabajo si yo recuerdo ese besito de mamá y ese besito de papá. Fíjense, yo eso de darle el besito en la frente, eso viene en la guía que van a tener ustedes el material como parte de este diplomado. Yo ahí cuento la historia, ¿verdad? De hace, no sé, 15 años, 12 años, no recuerdo bien cuándo escribí esa guía para mi hija. Yo se la escribí como para ella, ¿verdad? Que yo ya había hecho en ella desde que era bebé. Y pues yo no sabía de ese besito en la frente, todo esto que les digo de los neurotransmisores y todo eso del cerebro, yo no sabía nada de eso porque en esos años yo todavía no estudiaba nada de eso, ¿verdad? Pero el instinto de amor incondicional fue el que
a mí me hizo darle ese besito en la frente todas las mañanas, ¿verdad? A mi hija. Y yo lo hice más que nada porque yo pensé, yo me dije a mí mismo, ¿qué hago en mi hija para que ella se acuerde siempre que su papá la amó incondicionalmente, la amó muchísimo? ¿Qué tengo que hacer yo de papá? Porque yo en algún momento ya no voy a estar aquí presente con ella, ¿verdad? Yo voy a envejecer como todos y la voy a dejar en algún momento. ¿Qué hago para que mi hija siempre se acuerde que su papá la amó? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y, y yo, el instinto me hizo hacer ese besito, porque yo me dije, le voy a decir a mi hija que cuando yo ya no esté, que ella se acuerde que su papá la despertaba con un besito, ¿verdad? Para que ella al cuando abre los ojos en la mañana, es porque yo le di ese besito en la frente, ¿verdad? Entonces, yo le voy a decir que cuando yo ya no esté, ella pueda recordar de que precisamente abre los ojos y en cuanto abre los ojos, pues tenga esa sensación, ¿verdad? Esa sensación de ese besito en la frente. Entonces, y entonces cada día que ella abre los ojos, pues va a recordar eso, ¿verdad? Ese besito en la frente. Yo lo hice por eso, para que recuerde algo de mí. Ya después, años después de que estudié esto y ya después, años después de que la ciencia demostró que todo lo que pasa en el cerebro, dije, ah, caray, pues, qué ancla tan bonita dejé en mi hija, ¿verdad? Porque hasta el día de hoy, que ella ya tiene casi 21 años, sí seguimos con ese rito, por así decirlo, de despertarla con un besito en la frente. ¿Y qué más? ¿Qué más beneficios? Fíjense, todos estos son los beneficios de despertarle un besito en la frente. Y despertarlas con gritos, pues es lo que ya les mencioné, ¿verdad? Ya hay estudios, afortunadamente, que demuestran de manera científica que con gritos el respeto, el vínculo y la empatía con nuestros hijos, o sea, nuestro lazo de amor se daña, ¿verdad? Se daña y dañamos, puede ser que irremediablemente en nuestros hijos, ¿verdad? A menos que hagamos algo para solucionar ese vínculo, ¿verdad? Como dice aquí, los estudios sobre el cerebro demuestran que el respeto, el vínculo afectivo y la empatía son esenciales para el desarrollo sano de cualquier persona, ¿verdad? Y precisamente el respeto, el vínculo y la empatía es lo que rompemos en nuestros hijos y en cualquier persona si gritamos, ¿verdad? Los gritos ya no digamos los golpes son peor, ¿verdad? Con los gritos y los golpes rompemos esos tres puntos en nuestros hijos y en cualquier persona. Dice, ¿qué dice la neurociencia sobre el castigo, los gritos y la amenaza? Por eso les digo, ahorita ya es algo científico, no es que alguien lo diga nada más por decir. Se activa en el cerebro del niño en modo de supervivencia. En modo de supervivencia es el que le digo yo que sí nos da fuerza y nos da velocidad física para sobrevivir, porque yo les he mencionado, una de las características de la mente inconsciente es de que siempre va a ser lo necesario para que sobrevivamos, para evitar morir, ¿verdad? Entonces, para evitar morir en una pelea, en algo, pues nos da fuerza y nos da velocidad. Se dispara el cortisol porque es la hormona del estrés, así como la oxitocina y la dopamina y la serotonina son las hormonas del amor, así se le conocen. Al cortisol se le conoce como hormona del estrés, provocando lo que ya les dije. Apaga todas las otras áreas del cerebro, apaga el área de enfocarse y de calcular y de razonar, las apaga. El cerebro se enfoca en defenderse y no en aprender. Fíjense, ya le gritamos a nuestros niños porque se puso mal el uniforme, porque se vació el vaso de jugo o de leche
encima, ya se van todos regañados, todos gritados a la escuela, con todo su cuerpecito lleno de cortisol, porque el cerebro ya produjo tanto cortisol que ya por medio del torrente sanguíneo ya anda por todo el cuerpo de cortisol. Ya le apagamos, nosotros le apagamos a nuestros niños el área para aprender, para enfocarse, ¿verdad? Y todavía les exigimos que ya en la escuela aprendan, que tengan buenas calificaciones, que todo. ¿Y cómo se los exigimos si nosotros le apagamos el cerebro literalmente desde que despertó, ¿verdad? Ese cerebrito de ese niño ya no está listo para aprender. Ya nada, nada, nada va a quedar en él, ningún aprendizaje. Luego dice, el miedo bloquea el aprendizaje y bloquea el aprendizaje por lo que les he platicado y daña la relación entre padres e hijos, ¿verdad? Porque esa mente, ese cerebrito de nuestros niños aprende, lo único que aprende con los gritos y los golpes es aprende a tenernos miedo. Aprende dos cosas. Uno, aprende a tenernos miedo a nosotros y con eso esos niños nos van a perder el respeto y el amor. Aprende eso, uno. Y dos, aprende a que las cosas, las situaciones de la vida así se solucionan, a gritos y a golpes. Por eso salen de la casa y van a la escuela o van con los amigos o van a cualquier otro lugar y en su mente queda prendido de que, cualquier solución que se presente, ¿cómo se soluciona? A gritos y a golpes. Y son niños que, o los dos extremos, o niños que se dejan gritar y golpear, o niños que gritan y golpean, ¿verdad? Siempre, ante cualquier aprendizaje, pueden generarse los polos opuestos. Entonces, por eso les digo que los niños que hacen bullying, que son los golpeadores, pues provienen de familias en donde esos niños también son golpeados. Dice, ¿y qué pasa cuando educamos como es la propuesta, verdad? En este ambiente, cuando educamos con respeto, conexión y límites. Sí debe de haber límites, obviamente, pero límites firmes, pero amorosos, ¿verdad? Y lo que ya hemos dicho, el cerebro libera oxitocina y serotonina, se activa la corteza prefrontal, que es donde ocurre el aprendizaje, el autocontrol y la empatía. Fíjense, si despertamos a nuestros niños con un besito en la frente, los hablamos en tono, como ya dijimos cuando platicamos del rapport, en tono de sugerencia, con un tono agradable, su cerebrito se va a ir a la escuela preparado y listo para aprender y absorber todas las lecciones que escuchen en la escuela. Y si somos profesores y hacemos esto mismo, respetamos a los niños, les hablamos en tono conveniente, etcétera, todo esto, vamos a lograr que esos niños aprendan todas las lecciones que yo les dé, ¿verdad? Porque si también los empiezo a gritar, a amenazar, a ofender, etcétera, pues ya, acuérdense que yo solito es como si apagara el cerebro de esos niños. Y luego dice, el niño se siente seguro y lo seguro educa. Hasta ellos tienen que sentirse tranquilos, valorados, escuchados, atendidos, observados, para que tengan una educación en un ambiente sano, ¿verdad? Y como dice aquí, no quiere decir que con esta propuesta, no quiere decir que todos los días tengan que ser perfectos, ¿verdad? Obviamente todos los días puede haber algún detalle, pero como dice aquí, no se trata de que todo sea perfecto, se trata de entender lo que el objetivo de este diplomado. Se trata de entender cómo funciona el cerebro de tu hijo y de cualquier persona. Si logramos entender cómo funciona el cerebro, podemos diseñar cualquier ambiente sano y exitoso, ¿verdad? Se trata de elegir, como dice aquí, desde educar,
desde el respeto y no desde el miedo. Acuérdense que el, el respeto, el sentirse los niños desde el origen, o sea, desde casa, sentirse, se sienten amados incondicionalmente, van a ser niños productivos, niños sanos en el aula, ¿verdad? Pero si esos niños están ahí en el salón de clases con la frecuencia más baja que la ocasiona el miedo y la culpa, porque los niños es muy fácil que sientan culpa. Fíjense cómo razona un niño cuando ve a mamá y a papá enojados. El razonamiento, aunque no tenga nada que ver el niño, ¿verdad? Aunque el niño, nada tenga que ver el niño está en su cuarto o está jugando, pero si ese niño ve a mamá y a papá enojados, inconscientemente el niño se siente culpable, porque fíjense, inconsciente y conscientemente, porque el niño se pregunta, ¿qué hice yo? Es que no me acuerdo qué hice, no me acuerdo si me porté mal, no me acuerdo si perdí algo en la escuela, no sé qué hice, pero algo hice y por eso mamá y papá están enojados. No sé qué hice, pero mamá y papá están peleándose entre sí. No sé qué hice, pero mamá y papá se están gritando entre sí, se están peleando entre sí. Y fíjense cuál el razonamiento inmediato de un niño es que siente que él tiene la culpa, ¿verdad? Imagínense. Hace poquito escuché o vi o leí, no sé en dónde, pero de que un niño cuando mira y escucha pelear a mamá y a papá entre ellos, les digo, el niño no tiene nada que ver, escucha y ve pelear a sus papás entre ellos, a gritos, ofensas, y si es a golpes, pues ya ni se diga, ¿verdad? Mucho peor. Pero en ese niño siente, ese niño dentro de sí, en su mente, en su cuerpecito, en su corazón, siente como si siente lo mismo que sentiría un adulto estando en un lugar donde hay guerra. Imagínense, por ejemplo, ahorita entre Israel y los palestinos, ¿verdad? Ahí en la franja de Gaza. Imagínense, o Irán e Israel. Imagínense, vamos a imaginarnos que nosotros ahorita de adultos o somos iraníes o somos de Israel, ¿verdad? No importa, pero estamos en uno de esos dos países. Imagínense que estamos en la casa y que estamos escuchando que caen bombas y que cada bomba se escucha como si estuviera ahí cerquita de la casa. Imagínense el pánico que sentiríamos. ¿Cómo se sentirían ustedes, compañeros, estando en cualquiera de los dos países, escuchando que están cayendo bombas y bombas y bombas, y que están pensando, se están imaginando que en cualquier momento una de esas bombas cae en su casa? ¿Qué sentirían? ¿Qué pánico sentirían? ¿Qué miedo, qué angustia, qué impotencia sentirían? Pues todo eso que ustedes se imaginen que pueden sentir si vivieran esa situación es la que siente un niño, es la que sienten nuestros hijos cuando escucha discutir y gritar y golpearse papá y mamá. Es exactamente lo mismo. Y en ese estudio que les digo que vi o escuché, midieron en esos niños con todos los aparatos que hay, electrocardiograma, encefalograma, los niveles de cortisol, todos los estudios habidos y por haber en esos niños que acababan de presenciar o escuchar una pelea entre papá y mamá, les midieron todo eso y es exactamente igual a los mismos niveles que tiene un adulto estando en una situación de guerra. Imagínense cuánto daño emocional le hacemos a nuestros niños. Y a veces pensamos, ¿verdad? Ay, pero
Yo estoy discutiendo con mi pareja aquí en la recámara, ¿verdad? Y la recámara de ellos está un poco más alejada. No importa. En ese estado de angustia y de miedo de los niños, eh, es modo de sobrevivencia, de supervivencia, ya aprendimos aquí. O sea que sí se activa el oído. ¿Por qué se activa el oído? Porque, fíjense, yo cavernícola estoy protegiendo, estoy cuidando al grupo, ¿verdad? Entonces, soy capaz de percibir cualquier pisadita, cualquier eh, hierba, cualquier ramita que quiebran por ahí por las pisadas. Entonces, en esos estados de supervivencia sí se agudiza el oído y nuestros hijos van a escuchar esas peleas y esos gritos, ¿verdad? Entonces, fíjense, cuando vemos en nuestra propia vida, con nuestros propios hijos, con nuestra propia pareja, y en las pláticas con las personas que podamos compartir todo esto como diseñadores, qué importante sería decirle todo esto a nuestros niños, ¿verdad? Y bueno, ya despertamos a nuestros niños, ya los despertamos, ya se fueron a la escuela, ya les dimos el besito en la frente, ya se fueron con su cerebro, su cerebrito listo para aprender todas las lecciones y ya es la hora de ir por ellos a la escuela. ¿Cómo hay? La sugerencia aquí para diseñar ese ambiente es que en la medida de lo posible podamos ir por ellos, ¿verdad? Miren, nada más déjenme leer una pregunta que decía, un niño que ingrese al aula con su cortisol alterado, puede bajar los niveles fácilmente. Bajar los niveles de cortisol, ¿a eso se refiere la pregunta? Y sí, suponiendo bien, somos profesores o en nuestra casa, ¿verdad? Ya nuestro niño, pues ya hicimos algo, ya le gritábamos, ya y todo. ¿Cómo podemos bajar sus niveles de cortisol, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer que se calme, que se tranquilice, precisamente para que baje esos niveles de cortisol y pues poder contrarrestar todo eso que ya se produjo en su mente, ¿verdad? Fíjense, con esto que hemos estado platicando, ¿cómo podemos contrarrestarlo? Si yo sé que un grito, las peleas, el ofender, todo eso provoca cortisol, pero ya también sé qué es lo que produce dopamina y serotonina y oxitocina. Entonces, haciendo esas actividades con ese niño, ¿verdad? O con esos niños que llegan con su nivel de cortisol altos. Por ejemplo, si yo soy profesor y noto que los niños vienen así, ¿verdad? O vienen tristes, o vienen nerviosos, vienen estresados, pues lo ideal es antes de empezar la clase, porque si no, si empezamos la clase ellos estando así, o algunos de los niños estando así, pues ese día como nosotros como profesores no va a servir para nada, ¿verdad? Entonces, o nosotros como papás, si mandamos a nuestros niños así, pues va a ser un día perdido porque no van a aprender nada. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Si somos papás y mamás, pues tan fácil como abrazarlos, tan fácil como el que se nos haga una costumbre sana, pedir disculpas. Si ya le grité, ya me enojé, ya la ofendí, ya todo, pues tomarme unos segunditos y abrazar a mi hija, a mi hijo, y decirle, perdóname, perdóname, me levanté tarde y a partir de ahí se originó todo esto, perdóname. Para el día de mañana, o vamos a encontrar la forma entre los dos, la solución para que el día de mañana sea un día menos acelerado que hoy. Pero te pido por favor una disculpa. Tenemos que aprender nosotros como papás a aceptar nuestros errores y pedir disculpas a nuestros hijos, porque ellos van a aprender a su vez a aceptar sus propios errores y a pedir disculpas cuando ellos hayan ofendido a su vez a alguien. Entonces, fíjense, vamos a matar dos pájaros de un tiro. Vamos a contrarrestar ese cortisol y lo vamos a abrazar y le vamos a pedir una disculpa y le vamos a dar muchos besitos en la frente a nuestros niños para que se vayan con cero cortisol y mejor con dopamina y serotonina. Y eso, y el segundo beneficio es de que
le damos una lección, ellos aprenden de nosotros a cómo ser como personas, ¿verdad? Que sea para ellos natural el aprender a aceptar la responsabilidad de sus propias acciones y, y pedir una disculpa, porque ellos van a decir, ah, mamá se está o papá se está haciendo responsable de lo que hizo y está ofreciendo una disculpa. Les estamos dando una lección de humildad. Entonces, fíjense cuántos beneficios va a ser el hacer eso con nuestros hijos antes de que se vayan a la escuela. O si somos los profesores que vemos que algunos niños vienen así, pues empezar con una actividad, con un juego bonito, en donde, por ejemplo, un juego cualquiera, ¿verdad? Y en donde yo voy a felicitar en general a todos los niños, felicidades, niños, lo hicieron muy bien, bravo, bravo, y yo les voy a aplaudir como profesor, ¿verdad? Pero a esos niños que yo me dé cuenta que vienen más estresados, más asustados, más así como que los regañaron y les gritaron en su casa, en esos niños más me voy a acercar a felicité a todo el grupo en general, pero más me voy a acercar con ellos y les voy a dar un abrazo, porque la maestra o el maestro, para esa mente de los niños, simbólicamente los maestros representamos los papás, ¿verdad? Para la mente es, es exactamente lo mismo. Si les ha pasado, ya sea como niños o como profesores, los que sean, de que a veces, por ejemplo, yo a veces de niño le decía, oiga, está bien, mamá, mamá maestra. Ay, perdón, es que me equivoqué. A veces sin querer le llegué a decir mamá a la maestra o papá a un profesor. Y es porque les digo, la mente de manera simbólica representa lo mismo. Entonces, si hice un juego facilito para que lo hagan bien, la finalidad es de que ellos lo hagan bien y yo los pueda felicitar. Y les digo, en especial con estos niños me acerco y los abrazo. Felicidades, Juanito, lo hiciste muy bien. Y una palmada en las manos, ¿verdad? Que se junten las palmas. Así, y lo abrazo y lo felicito. Y voy con el otro niño y también lo abrazo y lo felicito. Y les hago mucha fiesta, mucha algarabía para felicitarlos por ese juego. Entonces, ese abrazo, esa felicitación, ese decirles, me siento muy orgulloso de ustedes, para su mente va a decir, ah, mamá o papá me están abrazando, me están felicitando, y sus niveles de dopamina y serotonina y oxitocina, pues se van a ir para arriba. Entonces, ya nuestros niños en el aula, pues se van a sentir muy bien y ya preparé a todo el grupo, a todo el grupo para que ahora sí, toda la lección que yo me voy a esforzar en darles en esa clase, pues ellos lo puedan absorber de la mejor manera. Díganme si sí o no eso pudiera ser efectivo en un salón de clases, ¿verdad? Y cómo yo como diseñador de ambientes exitosos puedo mostrárselos, puedo platicárselos a los profesores. Y si ya soy profesor, ¿cómo podérselo platicar a mis compañeros? Y bueno, ese momento, cuando salen de la escuela, es un momento en el que va, la mente de los niños va a comprobar si puede tener el apoyo de mamá y de papá en cualquier momento. Y les digo, puede ser que por nuestros horarios de trabajo no podamos ir por ellos, pero si en algún momento pudiéramos ir de sorpresa por ellos, sería un mensaje muy bonito para la mente de nuestros niños. O por ejemplo, ¿qué puedo hacer si yo, pues por mi trabajo no puedo ir y no puedo ir a la hora en que sale mi hija de la escuela? Pues, si yo sé que sale a la 1 y sé que a la 1:30 ya está en la casa porque fue su abuelita por ella o fue quien haya sido, ¿verdad? O a lo mejor está cerquita a la escuela y ella se va solita de la escuela a la casa, como sea. Pero yo sé que a la 1:30 ya está mi hija en la casa. Pues yo a la 1:30 le voy a mandar un mensajito desde mi trabajo o una llamada o un mensajito de decirle, ya llegaste, mami, o como le diga a cada quien, ¿verdad? Ya llegaste, mami, ¿cómo te fue? ¿Qué tal estuvo la escuela? ¿Verdad?
¿Cómo te sentiste? ¿Qué hiciste? Algo que ella o él, el hijo, sienta que papá y mamá están al pendiente de él, ¿verdad? En cuanto sale de la escuela. Hay dos momentos, les digo, en donde la mente está esperando a ver si va a contar desde ese momento hasta en su vida adulta, si va a contar con papá y con mamá. Un momento es cuando sale de la escuela y otro momento es cuando son pequeños y ya se van a dormir y ya es en la noche, ya apagamos la luz y luego nos dicen los niños, mamá, papá, tengo sed, quiero agua, ¿me traes un vasito de agua? ¿Sí les ha pasado como papás o mamás? ¿O les pasó a ustedes de niños? Fíjense, y no es que verdad, bueno, no es que nuestros niños mientan, ¿verdad? Esa sed es originada por la mente inconsciente para, para ver qué contesta papá y mamá. Si mamá y papá contestan ante eso de que ya están dormidos, apagamos la luz y tengo sed, si mamá y papá decimos, está bien, mami, o papi, o como le digamos a nuestros hijos, le decimos, está bien, ahorita te lo traigo, espérame, deja, voy por un vasito con agua. Y voy de buena manera, voy con buenas ganas, con buena aptitud por ese vasito de agua y se lo doy y me siento y, y, y le digo, siéntate y yo se lo doy. O sea, entre más bonito sea esa escena, más convencida va a quedar su mente de que va a contar con esa persona siempre. No importa qué situación se le presente a ese niño, niña, en ese momento o cuando sean adultos o en cualquier momento, su mente en ellos va a quedar anclado de que siempre va a contar con papá y con mamá si le llevan ese vasito de agua, ¿verdad? Fíjense, para eso, esa acción de ir por ellos a la escuela y de ese vasito de agua cuando les da sed en la noche, están diseñados específicamente para que nuestros niños sientan eso. Fíjense. Si papá y mamá hacen lo contrario, de que, ay, ya duérmete, ¿cómo molestas? ¿Por qué no me dijiste que tenías sed antes de dormirnos? Ahora aguántate hasta mañana. Si les decimos eso, nuestros hijos van a crecer con la sensación de que a ellos les puede pasar un accidente, algo feo, se pueden meter en un problema en ese momento, desde ese momento y en adelante, ¿verdad? Siendo adolescentes, adultos, etcétera, puede estar su vida en peligro, no importa qué tan grave les pase a ellos, pero aprendieron a que jamás le van a pedir ayuda a sus papás. ¿Y por qué no? Porque ellos se quedó grabado en su mente que no importa qué feo les pase a ellos, papá y mamá, no están disponibles, ni física ni emocionalmente, para preocuparse por ellos. Fíjense qué aprendizaje adquiere nuestra mente por una o por otra situación, si les llevamos el vasito de agua o no se los llevamos el vaso de agua y al contrario hasta nos enojamos con ellos. Una vez escuché de una jovencita que la mordió un perro y la mordió, fue grave porque fue muy cerca de una vena en la pierna que conecta hasta el cerebro, ¿verdad? O sea que si se desangra mucho, pues puede inclusive una persona fallecer. Y fue muy grave esa mordida del perro. Y pues fue con una amiga y fueron con el doctor ellas solas y todo lo solucionó una niña de 14 años. Y ya cuando le preguntaron, oye, pero ¿por qué no le dijiste a tu papá de que te ayudara, ¿verdad? Que te llevara a un hospital, etcétera, etcétera. Y decía, ay, no, porque mi papá, me iba a gritar, se iba a enojar conmigo, me iba a pegar, porque yo andaba en tal lugar y por eso me mordió un perro. Imagínense a qué grado los niños, adolescentes y adultos se sienten desprotegidos por papá y por mamá por esa simple acción.
¿verdad? Entonces, si yo ahora sé ya con este diplomado que hay dos momentos claves para que mis hijos se sientan que yo soy confiable para ellos, pues le voy a poner atención a esos dos momentos muy específicos, ¿verdad? Y como diseñador de ambientes exitosos, pues a las personas con las que yo comparta esto, le voy a poner especial atención a estos dos momentos, porque les digo, son claves para la, para el estado emocional de nuestros niños, en el que ellos se van a sentir protegidos o no protegidos por papá y por mamá. Y luego ya ellos salen de la escuela, están en casa, y luego las actividades que vamos a diseñar con ellos en el transcurso de la tarde es, sean las que sean, obviamente pues su comida, hacer pues alguna actividad, alguna tarea que les hayan dejado, deben de tener tiempo para jugar, hora para dormir, hora para cenar, sean las actividades que sean, pero con disciplina. ¿Y qué significa disciplina? Apegarnos a horarios, ¿verdad? O sea que si en el mismo ejemplo, ¿verdad? Salen los niños a la 1:30 ya están en casa. ¿Qué es la primera acción que deben de hacer? Quitarse su uniforme, prepararse para comer a las 2 de la tarde. Entonces, que la comida siempre sea a las 2 de la tarde. Y a las 3 de la tarde, no sé, empezar sus tareas. A las 5 jugar. A las 8 no sé, prepararse para cenar. Y a las 9 dormirse. Es un ejemplo, ¿verdad? Así muy básico. Aquí el mensaje principal es de que siempre sean los mismos horarios. Si aprendemos desde niños, desde jovencitos, a respetar horarios, la mente se hace muy disciplinada. Y hay un colombiano, este, así como paisano, y como muchos, la mayoría de que están en estos diplomados de la SIL, que es japonés, es colombiano japonés, siempre se me olvida su nombre, que dice que la disciplina es, en algún momento, la disciplina en algún momento es más importante o va a suplir al talento y a la inteligencia, ¿verdad? La disciplina. ¿Y qué es precisamente, qué es disciplina? El concepto, Yokoi Kenji, ¿verdad? Mira, aquí me están poniendo Kenji. Exactamente. La disciplina, él dice, tarde que temprano vencerá a la inteligencia y al talento. Yo puedo ser muy talentoso, yo lo he visto mucho como deportista, inclusive yo mismo, ¿verdad? Una persona puede ser muy talentosa en algo, en cualquier área de la vida, muy talentosa, pero si es indisciplinada, si es una persona indisciplinada es porque papá y mamá mm, no le enseñaron, no lo aleccionaron a ser disciplinado, ¿verdad? Entonces, les digo, una persona en cualquier área de la vida, por muy talentosa que sea, pero si es indisciplinada, ese talento se va a perder y, y, y ahí va a quedar al olvido. Y una persona que no desarrolló su talento por falta de disciplina es una persona que se va a convertir en una persona amargada, en una persona frustrada. Entonces, todas las personas en el mundo que miremos por ahí, en la familia o en los vecinos o en cualquier lugar, las personas que se ven frustradas, enojadas, ellas piensan que están enojadas con el mundo, pero no. En el fondo, ellas saben que ese enojo es consigo mismas porque no lograron tener la disciplina necesaria para ese talento poderlo desempeñar todos los días. Entonces, como fueron indisciplinados, ese talento quedó enterrado ahí en el olvido de su mente, en el fondo de su cuerpo, ahí quedó enterrado ese talento y esa sensación de decir, mis talentos, mi vocación, aquí se quedó enterrada, pero les digo, le echamos la culpa a todo mundo, pero sabemos dentro de nosotros que fue por falta de disciplina y por eso nos sentimos frustrados,
odiamos al mundo, estamos enojados, el gesto de nuestra cara es de una persona enojada, amargada, etcétera. Ahora ya sabemos que esas personas es que nada más les faltó una cosa en la vida, fíjense, nada más una cosa en la vida les faltó, que es disciplina, disciplina. Entonces, fíjense, si nosotros nos sentimos así frustrados, amargados, etcétera, quiere decir que nos falta eso, precisamente disciplina, una buena disciplina para poder paso a paso ir desempolvando, ir desenterrando esos talentos y esa vocación que tenemos. Entonces, imagínense si ahora ya sé esto y tengo a mis hijos y tengo a mis alumnos y soy profesor o profesora, jamás voy a querer que sean niños ahorita, pero no, jamás voy a querer que sean futuros adultos amargados y frustrados, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que darles para que evitar que ellos terminen siendo personas amargadas? Tengo que darles ahora yo disciplina para que ellos puedan sus talentos y su vocación sacarla, manifestarla, ¿verdad? Porque eso ya es, el talento y la vocación ya está dentro de ellos. Yo como papá o mamá no se los tengo que dar, ya está dentro de ellos, ya la vida, el creador ya se encargó de lo más complicado, si podemos decirle así, ¿verdad? A mí me toca nada más. Por eso mis hijos me eligieron como padre o como madre, ¿verdad? Ya hemos escuchado que nuestros hijos nos escogieron a nosotros como maestros y que a la vez nosotros mismos elegimos a nuestros propios padres como maestros. ¿Como maestros de qué? Maestros de eso precisamente, de darles disciplina. ¿Y qué significa la palabra disciplina? Es hacer lo que tengo que hacer, me guste o no me guste hacerlo, ¿verdad? Porque lo que me gusta hacerlo, pues qué fácil, ¿verdad? Qué fácil porque sí me levanto temprano a hacer ejercicio, a correr, y no me cuesta trabajo porque me gusta. Pero si me tengo que levantar temprano a hacer limpieza en la casa, eso no me gusta, ¿verdad? Pero ahí precisamente en eso que no me guste hacer, pero que tengo que hacer, ahí es donde sí voy a demostrar mi disciplina. Por eso el concepto es hacer lo que tengo que hacer, me guste o no me guste hacer, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, todo lo que hagamos con nuestros niños en la tarde, siempre en la medida de lo posible, con horarios, a menos pues que se presente obviamente pues algo así, una emergencia o algo fuera de lo común, ¿verdad? Pero si es un día normal, un día cotidiano, con horarios y siempre ponerle alguna responsabilidad a nuestros niños, acorde a su edad, ¿verdad? Si son niños pequeños, pues tu responsabilidad va a ser levantar tus juguetes y ponerlos en tal lugar o acomodar aquí tus cosas. Ya va creciendo, pues tu responsabilidad va a ser sacudir el polvo de los muebles. O sea, siempre acorde a su edad una responsabilidad, pero indiscutiblemente siempre tienen que tener una responsabilidad en casa, ¿verdad? Así como precisamente hablando de los niños japoneses, pues también Kenji nos dice, nos muestra en sus videos cómo los niños japoneses eh, hacen el aseo en sus escuelas, ¿verdad? No sé en Colombia, en Argentina, pero por ejemplo en México hay personas de limpieza que hacen la limpieza en las escuelas, ¿verdad? Pero yo estoy de acuerdo con Kenji en que la limpieza deben de hacerla los niños y no como una forma de castigo. Ese es otro tip para ponerle para nuestros niños. Es no decirle, ay, ahora te portaste mal y de castigo vas a barrer toda la casa. No, porque si no, acuérdense, es un ancla, ¿verdad? En donde barrer o hacer cualquier actividad de limpieza o cualquier actividad que no les guste hacer, lo van a anclar como un castigo. Entonces, y un castigo pues es feo, ¿verdad? Entonces, una responsabilidad en casa de limpieza o de hacer algo, su mente va a quedar anclada como que es feo porque es un castigo. Y por eso, pues se hacen futuros
jovencitos y adultos flojos, ¿verdad? Irresponsables. ¿Por qué? Porque nosotros mismos como papás nos encargamos de asociarlo como castigo y no, es como verlo como algo sano, ¿verdad? Algo natural. Todos vivimos aquí en casa y en la casa tiene que estar limpia, tiene que estar, que estemos nosotros y nos sintamos a gusto, ¿verdad? Pero cuando está sucio, pues se siente el ambiente pesado. Entonces todos vamos a colaborar para que sea un ambiente bonito. Ay, yo limpio, yo barro, yo trapeo, yo lavo los trastes, que sea inclusive anclarlo como una actividad familiar. Esa es el tip o la recomendación más importante, como una actividad familiar, ¿verdad? Y bueno, pues eso ya es en la disciplina del día. Y luego, miren, en los minutos que faltan, vamos a hacer el ejercicio que les digo. Y si quedan unos minutitos, al final seguimos con este último tema antes de entrar a la hipnopedia. ¿Sale? Este último tema es muy importante. Híjole, todos me gustan darlos, pero quizá este tema de los estados de evolución de conciencia, quizás sea el que más me guste eh, hablar, porque es el que nosotros, cada uno de nosotros, nos podemos identificar en cuál estamos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, cuando supe este tema, dije, híjole, yo estoy en el nivel 3, ¿verdad? Lo ideal es de que todos estemos en el nivel 1, perdón, en el nivel 5, ¿verdad? Ya mañana lo vamos a platicar, pero así, el estado, el estado de conciencia uno, pues es el menos evolucionado, el 2, el 3, el 4, hasta el 5 es un estado, es el estado de conciencia más elevado, más conveniente para nosotros, ¿verdad? Entonces, ahorita podemos estar siendo adultos de 40, 50, 60 años y puede ser que estemos en el nivel uno, apenas en el nivel uno de estado de conciencia. Por eso les digo, conforme yo los vaya platicando, cada uno se va a poder sentir identificado. ¿Y para qué es eso? Para decir, caray, pues yo ya me identifiqué que estoy en el nivel 2, ¿verdad? Ahora vamos a platicar qué tenemos que hacer para pasar del 2 al 5, para pasar del 1 al 5, para pasar del 3 al 5. No importa en cuál estado de conciencia estemos, poder dar un brinco, un salto hasta el estado de conciencia 5. Ese estado de conciencia 5 es el estado eficaz que llamamos, ¿verdad? Son las personas. ¿Y qué es ser eficaz? Este, eficaz es, son las personas que logran, que logran todo. Inclusive aquí mismo lo puse. Son personas responsables y que dan resultados. Imagínense qué conveniente para cada uno de nosotros el ser responsables absolutamente, el hacernos responsables de nuestras propias decisiones y consecuencias de esas decisiones y en todo lo que emprendamos, todo lo que hagamos, vemos resultados convenientes. Imagínense cómo sería nuestra vida si fuéramos personas eficaces, que seamos responsables y que demos resultados convenientes en todo lo que hagamos. Imagínense cómo sería nuestra vida. Entonces, a ese estado eficaz es al que queremos llegar. El estado de conciencia número 5 es ese, el de una persona eficaz. Entonces, mañana platicamos de este tema, mañana sábado, de este y de la hipnopedia. Entonces, fíjense, hoy platicamos, bueno, ayer empezamos desde empezar a diseñar un día, desde que abrimos los ojos por la mañana, y hoy terminamos hasta que ya llevamos a los niños a dormir. Los llevamos a dormir y como yo les decía, con el mismo besito en la frente con el que los desperté. Y luego la hipnopedia es, una vez que ellos ya están dormidos, ahí entramos nosotros con la hipnopedia para grabar en ellos las cualidades emocionales, las cualidades de salud, de inteligencia,
de empatía, todas las cualidades que nosotros queramos grabarle a nuestros niños, ¿sale? Bueno, entonces ya voy a dejar de compartir. Ahorita está la presentación y ya tienen en la mente que dos sucesos desagradables en donde ustedes, dos momentos desagradables en donde ustedes quieran quitarle ese estado emocional triste, esos sentimientos desagradables que ustedes sientan al recordar eso. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. ¿Cómo vamos a hacer este ejercicio? ¿Cuál es el fundamento? Fíjense, la manera en que funciona el cerebro es de que está actualizando los archivos constantemente. Cada que yo recuerdo un suceso, qué es lo que está pasando en el cerebro? Fíjense, si yo ahorita me acuerdo de ese suceso que yo les decía en que mi mamá yo me sentía ofendido por mamá. Y ya yo ahorita recuerdo ese momento. Ay, me acuerdo que cuando algo pasaba, eh, mi mamá me regañaba y me decía groserías, ¿verdad? Entonces, qué está pasando aquí en el cerebro? En el cerebro es como si dijera, a ver, espérate, abro el archivo, saco la carpeta en donde viene esa información de cuando mamá te decía groserías, ¿verdad? Entonces ya abre el archivo, saca la carpeta, la abre y ahí está escrita en una hoja, mamá regañaba a Pedro y le decía groserías, le decía cosas ofensivas. Ah, perfecto. Y es como si el cerebro me preguntara, a ver, ¿qué más? ¿Le quieres agregar más cosas o le quieres quitar cosas a esta carpeta antes de volverla a guardar? Y luego si yo ese recuerdo digo, ay, y me acuerdo que mi mamá hasta ponía cara de enojada y así intencionalmente buscaba las groserías más fuertes para decírmelas, para hacerme sentir peor. Ah, entonces dice el cero, entonces toda esa actualización aquí la voy a escribir. Mamá ponía cara de estar muy enojada y intencionalmente hacía cosas para hacerme sentir peor. Y el cerebro me pregunta, a ver, ¿qué más quieres que actualice esta carpeta? Ay, me acuerdo que hasta también entraba mi abuelita y decía, sí, sí, regaña más feo a Pedro. Fíjate, todavía ahora hasta meto a mi abuelita, ¿va? Y el cerebro dice, bueno, todo esto también lo voy a actualizar en esa carpeta. La abuelita también hasta se reía cuando regañaban a Pedro. ¿Qué más? No, pues ya nada más. El cerebro cierra esa carpeta con toda esa actualización y agarra la carpeta y la vuelve a archivar aquí mismo en el cerebro. Y cada que yo me estoy acordando de cosas, sobre ese mismo suceso pasa lo mismo. Abre el archivo, saca la carpeta y cada recuerdo que yo le agregue cosas, el cerebro va actualizando. Ay, y ya me acordé que hasta mi papá también entraba y también decía, hasta él mismo también me empezaba a decir de groserías. Y el cerebro, eso también lo voy a actualizar, porque eso no lo sabía, entonces también lo voy a actualizar. Cierra la carpeta y la vuelve a archivar. Entonces, cada vez que yo me esté acordando de ese mismo suceso, el cerebro lo va actualizando, ¿verdad? Y fíjense, todo eso que dije, de que también mi abuelita entraba y mi papá entraba y mi mamá ponía cara de enojada y todos, ya son a lo mejor, puede ser que hasta cosas que yo esté inventando, ¿verdad? Pero como así lo estoy recordando, todo eso se está actualizando en la carpeta que se archiva. Entonces, así funciona el cerebro con los recuerdos. Se va actualizando cada vez que yo toque ese recuerdo. Entonces, lo que siempre les he dicho, si ya funciona el cerebro así, para lo que yo no quiero, pues ahora hay que ocupar eso mismo, pero para cosas que sí quiero. ¿Qué pasaría si yo ese mismo recuerdo de que mi mamá me ofendía con groserías, qué pasaría si igual lo recuerdo ahora, pero lo convierto en cenizas? Entonces mi cerebro va a abrir el archivo, va a sacar la carpeta, lo va a abrir y el cerebro va a decir, a ver, todo lo que escribí aquí en esta hoja blanca es todo lo que Pedro ha recordado sobre ese recuerdo, ¿va?
Y a ver, ahorita Pedro otra vez se volvió a acordar de eso. Abre la carpeta es como si me preguntara, a ver, ahora, ¿qué quieres actualizar en esta hoja? Y yo le voy a escribir. Son las indicaciones que yo les voy a dar a ustedes ahorita para guiar el ejercicio. Le voy a decir, pues eso, esa escena de mi mamá regañándome y diciéndome cosas, míralo en una televisión. Míralo en esa televisión, se convierte perdón, primero en una pantalla de cine grande. Voy a ir lo contrario al ejercicio que hicimos ayer. Esa escena de mi mamá regañándome, mírala en pantalla grande en televisión, pero nada más mírala y escúchala. No me quiero conectar emocionalmente con él. Nada más la miro y la escucho. Y luego esa pantalla de televisión, ¡pum!, algo pasa y se convierte en una pantalla más chica, en una pantalla de televisión. Ya estoy viendo la misma película, pero en una pantalla más chiquita. Y luego algo está pasando que está fallando esa televisión. El sonido de las voces que yo estoy escuchando de mamá y mi propia voz es así de voz de como si algo pasara en la tele, como si fuera de esas películas antiguas que se aceleran y se oye y que la imagen se ve distorsionada, ¿verdad? Entonces yo así les voy a dar la indicación. Algo está pasando en ese sonido, en esa película en la tele, y se distorsionan las voces y la frecuencia, ¿verdad? Como que los personajes van más rápido o más lento. Yo así les voy a decir a ustedes, se distorsiona la velocidad de los personajes. Ustedes ya saben que van a visualizar como si fueran en cámara rápida, así, o en cámara lenta. Y el sonido se distorsiona. Las voces ya se van a escuchar así. Entonces, y luego yo les voy a dar la indicación. Esa imagen en la televisión ahora se convierte en una fotografía, en una simple fotografía en donde tú la estás sosteniendo con la mano. Ahora tú tienes el control, tienes la sartén por el mango de estar sosteniendo esa misma suceso, pero ya es una fotografía, una simple fotografía. Y luego yo les voy a decir la indicación. Y esa fotografía, algo está pasando y se está convirtiendo en una fotografía antigua, amarillenta. Ya los rasgos de esa fotografía ya ni se pueden distinguir porque es una fotografía vieja. Entonces, te voy a dar la indicación. Con la mano contraria, toma un encendedor, préndelo y préndele fuego a esa fotografía vieja, antigua, amarillenta, préndele fuego por una orillita y mira cómo se va quemando poco a poco esa fotografía. Percibe el olor de papel quemado de la fotografía y sostén esa fotografía hasta que ya no te sea posible porque se está quemando y en ese momento tírala al piso. Y mira cómo esa fotografía se está consumiendo por el fuego. Y míralo cómo hasta que ese papel se convierte en cenizas. Y ahora esas cenizas, tienes cerca una escoba, un recogedor. Ahora esas cenizas que ya no sirven para absolutamente nada, yo te voy a estar guiando eso, ¿eh? Esas cenizas, recógelas y tíralas en un bote de la basura que tienes ahí cerca. Y ahora todo eso terminó siendo solamente cenizas. Entonces, fíjense, para el cerebro, todo eso, toda esta indicación, así lo está escribiendo. Y la conclusión de lo que está escribiendo el cerebro es, ese recuerdo se convierte en cenizas. Cenizas que fueron a ser tiradas en un bote a la basura. Y el cerebro me pregunta lo mismo, porque el cerebro no sabe qué está haciendo, solamente está siguiendo las indicaciones que les den. El cerebro es como si nos preguntara, a ver, ¿ya es todo lo que quieres actualizar de ese recuerdo? Ah, no, sí, ya es todo, ya no hay nada que hacer porque ya son cenizas tiradas a la basura. Ah, perfecto. Entonces, último recuerdo, que son cenizas en la basura. Así cierra la carpeta, así la guarda en el archivo y así queda archivada en el cerebro. Ese recuerdo, les digo, no es que se nos olvide, pero cuando nos acordemos de eso, el cerebro va a abrir los archivos, va a sacar la carpeta, la va a abrir y va a decir, eso es cenizas, cenizas en la basura. Entonces, cuando traigamos ese recuerdo,
la actualización va a decir que ya ni siquiera existe porque son cenizas. Y ya no voy a sentir yo feo, ya no voy a sentirme agredido, ya no voy a sentirme mal por ese recuerdo que yo tuve y que ya ahorita lo convertí en cenizas. Ese es el fundamento de cómo, de qué está pasando en nuestro cerebro. Fíjense, si ya pasa así, pues vamos a ocuparlo para algo que sí queremos. Fíjense cómo eso pasa cuando en una pareja se están peleando, ¿verdad? Y las mujeres tienen fama, ¿verdad? Tienen mucho más práctica en esto, se les va a hacer más fácil hacer el ejercicio, porque se dice que las mujeres tienen más prácticas de que los esposos le dicen, ay, es que tú te acuerdas de cosas que pasaron hace 20 años y todavía te acuerdas y todavía hasta le agregas más cosas, ¿verdad? Y eso es lo que hace de manera más natural. Lo hacemos hombres y mujeres, pero lo hacen más las mujeres. Sí es cierto que lo hagan más las mujeres, de que se acuerden. Y acuérdate que te fuiste de la fiesta con una amiga y la acompañaste a su casa y no sé qué, y hasta le va agregando más y más y más cosas. Por eso, cuando se pelean 20 años después de que pasó eso y se pelea todavía la pareja, la mujer le dice, ¿y te acuerdas? O sea, sacan cosas que pasaron en el pasado y que todavía les siguen doliendo a ellos, ¿verdad? Pero fíjense, no se dan cuenta de que les siguen agregando y agregando más cosas. Por eso las peleas se hacen más intensas en una pareja, por eso, porque ya les digo cómo funciona la mente, ¿sale? Entonces, pues ahora vamos a cerrar los ojos, igual cierren los ojos, con este ejercicio como no nos vamos a conectar emocionalmente, pueden hacerlo sentados, ¿verdad? No va a ser tan difícil el visualizar. Entonces pueden cerrar sus ojos, estirar sus piernas, sus brazos, que en el lugar que estén sentados o recostados o acostados en su cama, se sientan totalmente relajados, tranquilos, y ese momento de silencio y tranquilidad es un momento muy agradable para ustedes. Es un momento de mucha tranquilidad. Es un momento para ustedes. Y ahora vas a traer a tu mente ese primer escenario en donde hoy es el último día que va a despertar en ti sensaciones y emociones desagradables. Y mira esa película en una pantalla de cine. Mírate a ti sentada en una butaca del cine mirando esa película en donde hoy es el último día que despertará en ti sensaciones desagradables. Mírala, solamente eres un espectador, una espectadora, miras las imágenes y escuchas los sonidos, pero tú eres ajena a esa película. Por eso no despierta gran interés dentro de ti. Y ahora algo pasa y esa pantalla se va haciendo más chica, hasta ser, hasta convertirse en la pantalla de tu televisión. Mira la misma película, pero ahora en una pantalla más chica de una televisión. Mira esa misma película de esa escena que fue desagradable en su momento. Y algo está pasando en la cinta de la película en donde comienzas a ver la película, pero en cámara rápida. Mira cómo se mueven todos muy rápido. Y también el sonido se está acelerando y es un sonido en donde se alteran las voces muy rápido. Mira esa película, pero con las imágenes y el sonido acelerados. Prácticamente no puedes distinguirlas. Y algo pasa y ahora está sucediendo lo contrario. En esa película que estás viendo en la televisión,
todo se convierte, todo pasa en cámara lenta. Todos se mueven muy lento y las voces se escuchan muy lento. Y algo pasa en esa película de la televisión en donde ya solamente se convierte en una fotografía a color, captando la escena más característica de la película y en donde tú puedes agarrar con tu mano esa fotografía a color. Mírala, siente el papel en tus dedos al sostenerla. Ahora tú tienes el control en tus manos sobre esa película, sobre esa imagen. Tú tienes el poder. La tienes sostenida en tu mano, esa fotografía a color, y algo pasa y esa fotografía se convierte ahora en blanco y negro. Ahora, mírala en blanco y negro. Es la misma fotografía, solo que en blanco y negro. Y algo está pasando en esa fotografía y se va poniendo amarillenta. Se está convirtiendo en una fotografía vieja. Mira cómo los gestos, cómo los rasgos de esa fotografía se empiezan a difuminar de tan vieja que es esa fotografía, toda amarillenta. Entonces, esa fotografía vieja prácticamente ya puede dejar de existir. Ya no, ya no hay ninguna razón de ser de esa fotografía. Por lo tanto, con tu mano contraria, toma un encendedor que tienes ahí cerca, prende el encendedor y préndele fuego desde una orilla a esa fotografía. Préndele fuego y mira cómo se va quemando poco a poco esa fotografía. Inclusive hasta percibes claramente el olor al humo, el olor a papel quemado. Huélelo y sostén la fotografía hasta que ya te sea imposible sostenerla y la tengas que tirar al piso. Y disfruta cómo se sigue consumiendo esa fotografía hasta que ya queda convertida en cenizas. Mírala. Ahora ya son solamente cenizas. Esa película, esa escena, ahora son solo cenizas. Míralas. Ahora te pido que agarres esa escoba y ese recogedor que tienes cerca de ti y que juntes esas cenizas. Ya solo sirven para depositarlas en el bote de la basura. Recógelas y deposítalas en ese bote de la basura. Muy bien, toda esa película, toda esa escena, ahora son solo cenizas en la basura. Ahora te pido que traigas a tu mente la imagen de otra situación, otro momento desagradable y doloroso que hayas vivido. Tráelo a tu mente y míralo en una pantalla grande de cine, en donde tú eres solamente un espectador. Evitas conectarte con las emociones de esa película, ya que solamente eres una espectadora o espectador. Y así mira la película. Y ahora algo pasa y esa gran pantalla de cine se hace más pequeña y más pequeña y más pequeña hasta convertirse en una pequeña pantalla de televisión. Y ahora algo pasa en esa película que estás mirando en la televisión, porque se empieza a mirar la película en cámara rápida. Mira las escenas, los personajes en cámara rápida. Y por consecuencia, también las voces se alteran.
y las voces van muy rápido. Prácticamente ya no puedes distinguir ni la imagen ni el sonido, ya que están completamente alterados. Ahora, en esa película de televisión, está pasando lo contrario. Toda la película está en cámara lenta y todo el sonido y las voces van a una velocidad muy lenta. Y esa película, esa escena, en donde también prácticamente es imposible distinguirla, se convierte en una fotografía a color, con el movimiento o la escena característica. Y tú tienes el control y puedes tomar esa fotografía con tus manos. Mira tu mano extendida sosteniendo esa fotografía a color. Tú tienes el control de esa escena. Tú tienes el control de esa película, de esa imagen que te es desagradable. Tú tienes el control en tus manos. Y así, sosteniéndola en tu mano, mira cómo esa fotografía se convierte en una fotografía en blanco y negro. Y esa fotografía que estás mirando frente a ti, en blanco y negro, en donde tú tienes el control completo, se está haciendo más y más vieja. Mira cómo se está poniendo amarillenta la fotografía, cómo se empiezan a difuminar los rasgos, las características de esa imagen. Miran, y es una fotografía tan antigua que solamente queda quemarla. No sirve para absolutamente nada esa película, esa imagen. Te voy a pedir que agarres el encendedor que tienes cerca, lo enciendas y le prendas fuego a esa fotografía desde una orilla. Y mira, disfruta cómo se va quemando poco a poco esa fotografía, cómo sale humo blanco y puedes percibir claramente el olor a papel quemado. Percibe el olor y se sigue quemando y quemando hasta que tengas que soltar esa fotografía para evitar que te quemes. Y mira cómo cae ese papel, esa película, esa imagen, esa escena. Disfruta cómo quedan hechas cenizas. Y ahora esa escena, esa imagen, hecha cenizas, solamente queda el juntarlas y depositarlas en la basura. Por eso te voy a pedir que también la barras, esas cenizas, todas, 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 y deposítalas en el bote de la basura. Y ahora te das cuenta, sientes dentro de ti una sensación agradable, una sensación bonita de saber que esa película, que esa escena, que esa imagen quedó reducida en cenizas y que ahora están en la basura. Y asimismo están archivadas desde este momento en tu mente, en tu cerebro. Cuando cuente tres, puedes abrir poco a poco tus ojos y vas a sentirte muy bien, muy contento, muy contenta, muy satisfecha contigo mismo, contigo misma, por lo que pasó en estos momentos. Uno, dos, tres. Muy bien. Listo, compañeros. Ya ven que yo les decía ayer, si seguimos haciendo este ejercicio, o también se los dije al inicio,
si siguen haciendo este ejercicio, van a llegar a un momento en el que van a tener que hacer este ejercicio muchas veces porque su mente les va a mandar muchas imágenes, muchos momentos que quiere borrar porque quiere limpiar la casa. ¿Sale? Pues muy bien, los espero el día de mañana ya a la última sesión en donde vamos a ver este último tema de los estados de conciencia y vamos ya a aprender totalmente el tema de hipnopedia. Aparte, el tema de hipnopedia viene muy bien explicado, viene con muchos ejemplos en los materiales que van a tener cuando concluyan este diplomado. Cuando concluyan, van a tener todos los videos y también van a tener dos guías. Una guía con todas las imágenes que les he presentado desde el día lunes, que les he puesto aquí y he compartido en la pantalla. Esa es una guía con todos los temas y la segunda guía es la que les comenté que escribí hace algunos años y viene desde cómo despertarlo, lo que hablábamos del besito en la frente y todo eso, hasta cómo llevarlos a dormir y todo esto de hipnopedia con ejemplos. Muy bien, compañeros, entonces los espero el día de mañana a las 8 de la mañana, hora de Colombia. Muchas gracias, saludos a todos.